Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Roberto Medina, soy director del Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo y en nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación y del mío propio, le doy la bienvenida a todos y todas a esta Comisión 6 de la tercera edición de las Jornadas Interdisciplinarias de Arquitectura en Palermo, que conforman la agenda de la edición 19 de la Semana Internacional de Diseño. El Centro de Investigaciones en Arquitectura fue creado por el doctor arquitecto Jorge Sarquís en 2015. Jorge falleció en mayo y bueno, estas jornadas están dedicadas a su memoria. En 2022, el centro se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño y la primera acción fue crear estas jornadas y al mismo tiempo la línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura. Ambas están profundamente ligadas con el objetivo de compartir, reflexionar y debatir ideas y experiencias de las jornadas, investigar, difundir y aportar nuevos conocimientos y acciones en la línea de perspectivas, en pos de generar una agenda contemporánea en torno a las múltiples dimensiones de la arquitectura, una agenda pensada por y desde la región. Entendemos que, dada la complejidad de los fenómenos abordados, es imposible realizar la tarea desde la perspectiva de un único saber, por lo que el trabajo interdisciplinar es fundamental y es entendido entonces y llevado a cabo como un diálogo entre distintos saberes que a su vez estructuran y ordenan las jornadas. Surgen así los diálogos entre arquitectura, proyecto y formación, los diálogos entre arquitectura, historia y teoría, los diálogos entre arquitectura, ambiente y paisaje, diálogos entre arquitectura, técnica y profesión, y finalmente los diálogos entre arquitectura, política y sociedad. Este año forman parte de las jornadas más de 80 ponencias y exposiciones magistrales en las que han trabajado 165 académicos y profesionales de la arquitectura y de otras áreas del saber, vinculados a 48 universidades de 15 países de Latinoamérica y Europa. Estas cifras demuestran el inmenso y valioso trabajo que se está realizando en nuestra región en torno a los temas enunciados. El objetivo de las jornadas es también visibilizarlos, internacionalizarlos y generar redes de intercambio y colaboración. Las ponencias se organizan en 10 comisiones, comenzaron el lunes y se extienden hasta el viernes 2, siempre a las 14 y a las 16 horas, y para cerrar cada día tenemos las exposiciones magistrales que integran 5 mesas de diálogo siempre a las 18 horas. Están todos y todas muy especialmente invitados a acompañarnos durante esta semana. Como ya es habitual, estas terceras jornadas están vinculadas a un número especial del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sobre las temáticas abordadas, para el cual sigue abierto el llamado hasta el 16 de agosto para recibir ensayos y artículos. Esta sexta comisión es moderada por Lara Di Bono, profesora del área de Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad de Palermo, y está integrada por Florencia Arias, Dariana Bretta, Karina Cecilia Jensen, María Paznader de Argentina, Edson Céspedes Unagua de Bolivia, Leonor Garañana de Argentina, Patricio Ortega de Chile, Florencia Pereira de Argentina y Roy Santamaría Mera de España. Entonces el espacio es de ustedes y los dejo con la moderadora Lara. Bueno, muchas gracias, Roberto. Hola a todos y todas. Primero que nada, bienvenidos y muchísimas gracias por sumarse hoy a este encuentro. Como bien decía Roberto, soy docente y egresada de la casa. Y bueno, en las próximas horas voy a ser su anfitriona. Espero que para todos sea muy provechoso. Como sabemos, el tiempo es muy reducido. Tenemos 12 minutos por presentación y yo estaría teniendo la para nada grata tarea de ir marcando los tiempos, justamente para que no se extiendan estas ponencias. Si les parece a los expositores, yo les voy avisando cuando estemos en los 10, 11 minutos para que puedan ir redondeando. La idea justamente es lograr al final
un pequeño ratito de intercambio de ideas, que bueno, justamente es lo más interesante de estas jornadas, aprovechando justamente la variedad de temas que tenemos hoy, eh, que si bien es verdad que las temáticas de las ponencias del día son muy variadas, yo encuentro a priori un hilo conductor que tiene que ver un poco con lo vernáculo, con la idiosincrasia, digamos, las características específicas del emplazamiento de cada uno de los casos tomado como herramienta. Entonces, la forma que les propongo de ordenar estas ponencias es pasando de los casos que son en principio los casos particulares, pasando por intervenciones de mayor extensión, hasta ya la escala de ciudad, que sería con la que terminamos. Y un poco esto, proponerles que me resulte interesante poder ir estableciendo un paralelo entre las distintas escalas de intervenciones de las ponencias. Yo les voy a estar dejando ahora mismo el orden en el chat y también los invito a los presentes que si tienen consultas o dudas que las pueden dejar por ese mismo medio y las retomamos al final. Y para no extenderme mucho más, los dejo con la primera ponencia, que es tecnología vernácula para la conservación del templo de San Lázaro, a cargo de Edson Céspedes Zunagua, de Bolivia. Ok, un saludo cordial a todos. Bienvenidos a la ponencia. Voy a compartir pantalla. Se visualiza, ¿no? Ok, Sí, me presento. Soy el arquitecto y diseñador de interiores Edson Céspedes, de nacionalidad boliviana. Voy a presentar un trabajo, el cual fue coayudado con lo que sería la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, que principalmente se trata de incorporar y estudiar la tecnología vernácula para la conservación del Templo de San Lázaro. Como pequeña introducción, demuestro, ¿no?, lo que sería aquí el análisis de lo que sería el Templo de San Lázaro, principalmente su ubicación. Está ubicada en la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia. Como dato histórico relevante, ¿no?, de este templo, es la primera construcción religiosa y es considerado como el primer templo católico del país de Bolivia. Entonces, su año de creación fue a partir de 1554 aproximadamente, durante el siglo XVI. Los autores de esta obra son desconocidos en cuanto a su tendencia y tiene una característica demarcada por la época colonial española. Presenta un estilo colonial y una mezcla de renacentismo característico de la propia ciudad. Aquí en las imágenes podemos ver el interior un poco del templo, el cual también se destaca, ¿no?, la historia de este templo, que es la base fundamental de esta investigación, en la cual se da en su importancia en el contexto en el que se desarrolló y en el que se desarrolla actualmente. Entonces podemos ver que en un inicio eh, esta, este templo no funcionó como centro de acogida para lo que serían los indígenas de aquel entonces. Entonces, en este espacio religioso se concentraban lo que serían las personas nativas indígenas del lugar. Entonces, de esta manera se fue configurando el espacio de lo que hoy conocemos, ¿no?, como es el Templo de San Lázaro. Principalmente empezó con una pequeña capilla hecha de barro. Posteriormente se fueron añadiendo naves eh, y llegando a la configuración actual que tenemos de vista en planta. Entonces, como podemos ver, es un templo que tiene una mayor importancia en el contexto histórico que se desarrolló, y por el mismo hecho de su importancia nos da un legado, ¿no? Es un legado tangible de todo el proceso cultural e histórico por el cual ha sufrido, en este caso, la ciudad de Sucre. Es de aquí la raíz de la importancia de tratar de investigar, si bien no metodologías invasivas para conservar el templo, pero sí tratar de investigar
tecnologías que nos ayuden, ¿no? Con su conservación, las cuales no generan un gran impacto en el tema, más que todo económico, que es este principal, un punto que hay que tocar, ¿no? Al momento de tratar de intervenir en estos espacios religiosos sobre todo. Bien, entonces, como podemos ver en esta otra imagen, como se mencionó anteriormente, nació con una capilla de barro, posteriormente se fueron implementando las naves. Y actualmente cuenta con un patio, el cual está destinado a lo que sería una cafetería para el tema de la sustentabilidad del mismo templo. Bien, entonces entramos a lo que sería ya la tecnología vernácula, la cual se refiere, ¿no? Al proceso de construcción de los materiales tradicionales, los cuales conllevan en sí lo que sería los temas culturales, los materiales que tienen un simbolismo también para lo que sería la conformación del mismo lugar. Entonces, la tecnología vernácula trata de indagar sobre los vestigios de los materiales con los cuales han sido construidos en sus inicios los edificios arquitectónicos, en este caso, como podemos ver, el edificio de San Lázaro. Bien, entonces para hacer la intervención en este edificio arquitectónico religioso, cabe recalcar que no se cuenta con mucha información al momento de realizar la investigación. El primer problema que nos encontramos es que no se data, ¿no? de información precisa, no se encuentra en todo lo que sería el medio del municipio ni del país, información que nos brinde lo que sería el contexto, el desarrollo de los materiales, intervenciones futuras, intervenciones previas, perdón, que se hicieron en el templo. Sin embargo, lo que se hizo entonces en este tipo de investigación fue hacer un enfoque distinto, más que todo que sería un enfoque interpretativo y descriptivo a las informaciones que íbamos obteniendo en cada proceso de la investigación. Principalmente entonces toda la información que fui recabando en este aspecto, al no contar con información fidedigna, fue información elaborada, se podría decir. Entonces empecé a partir de lo que sería entrevistas con los aledaños, con los pobladores de lo que sería el barrio. También pude entrevistarme con lo que sería el sacristán, el sacerdote encargado actualmente de lo que sería el templo. Ellos también mencionaba que no tenían, si bien cuentan con una pequeña biblioteca religiosa, por así decirlo, de todos los templos, cabe también mencionar que la ciudad sufrió un pequeño temblor en la cual todos estos archivos se perdieron. Entonces, lo único que podemos rescatar es, ¿no? Las memorias que tienen en este caso los pobladores o los actuales sociales directos del lugar. Entonces, en base a esto es lo que se fue generando la intervención, se fue construyendo la información, el contexto, también se pudo indagar alguna información de algunas otras investigaciones que se hicieron sobre el sector. Entonces, también podemos indagar aquí un plano interesante en el cual nos muestra, ¿no? que es de 1545, donde estaba precisamente configurada la parte del centro histórico de la ciudad de Sucre, en la cual ya figuraba este templo de San Lázaro como una pequeña parroquia, como se mencionó anteriormente, estaba primeramente destinada a los indígenas del lugar. Posteriormente, se fue implementando lo que sería el tema de las naves para así llegar a considerarse como el primer templo, la primera catedral de toda la ciudad. Entonces, como se mencionó anteriormente, se fue tratando de sistematizar la información que se fue adquiriendo, de modo que se llegó a hacer una línea histórica del templo, en las cuales se presenta a continuación, que sería los orígenes, ¿no? del templo de San Lázaro, que es de 1544. Posteriormente, lo que sería en la época del 1600 a 1700, ya se fue interviniendo en este templo con la implementación de las naves. En 1700 ya se tiene la construcción de la nave principal del templo con la ornamentación de carácter colonial, característico de esta época. Y en 1800 ya se va construyendo lo que sería la arquería que rodea, ¿no? el templo exterior de lo que sería el templo de San Lázaro. Y actualmente también podemos ver, ¿no? que funcionaba como parroquia, como se mencionó anteriormente, dirigida a los Poconas y Yamparas, que son eh, las personas nativas del lugar. Y luego empezó con lo que sería el reconocimiento como monumento por la UNESCO, ¿no? Lo que sería en el año de 1999.
Esta fue la pequeña cronología que se pudo hacer. Como mencionó, principalmente es una ah, información que se fue sistematizando, que se fue consiguiendo en primera persona por entrevistas a los actores sociales directos del lugar, para luego ya empezar lo que sería primeramente tener un contexto histórico, los antecedentes del templo, cuál fue la función, las modificaciones o las intervenciones a nivel arquitectónico que sufrió el templo, para luego ya empezar a analizar lo que serían los problemas actuales que tenía el templo. En este caso se redimensionó, bueno, de una escala de intervención en la cual se pueda llevar a la práctica. Esa fue la intención de esta intervención, de esta investigación. Entonces, primeramente, como podemos ver, la fachada no es la cara de cualquier edificio arquitectónico. Entonces, se determinó de esta manera estudiar la fachada del templo, verla, analizar los problemas actuales, los cuales tenía. Entonces, se identifican, bueno, identificaron los siguientes, que sería principalmente el campanario. Luego tenemos lo que sería en la fachada, el revoque de yeso fue afectado, ya presentaba fisuras, el revestimiento de piedra también presentaba fisuras. En cuanto a lo que sería el portón tallado de madera, este también empezaba ya a presentar lo que sería el tema de agrietamientos, y sabemos que una técnica tradicional vernáculo que fue de la época colonial fue la lechada de cal. Entonces ellos no utilizaban pintura. En vez de la pintura, utilizaban lo que sería el tema de una preparación soluble con lo que sería la cal, y de esta manera llegar a lo que sería una consistencia semilíquida para de esta manera aplicarla como pintura. Entonces, ¿no? Es también se fue una indagación de la investigación para replicar, si bien en la actualidad tratar de restaurar, de conservar el edificio, siempre respetando, ¿no?, los vestigios que nos deja el mismo. Bien, aquí tenemos, un momento voy a dejar de compartir para presentar a detalle lo que sería, en este caso se hizo también el tema del análisis del mapeo de datos, en este caso de daños, perdón. Voy a compartir rápidamente. Bien, aquí como podemos ver ya se empieza a hacer, se empieza a trabajar a detalle en lo que sería el levantamiento, el relevamiento de toda la información que hemos ido adquiriendo hasta este punto, ¿no? En el cual ya se hace un levantamiento de la fachada, se empieza a identificar lo que serían las patologías. En cuanto a la elevación frontal, como ya se mencionó anteriormente, la fachada es la cara, ¿no?, del edificio. Entonces lo que se pretende es rescatar en lo posible esta fachada, y que los métodos que se vayan a en este caso sugerir, no lleguen a generar un costo en demasía, para que esta intervención pueda ser lo más pronto posible. Una vez se hace lo que sería la patología de los relevamientos, se empieza a hacer las fichas, se trabaja en lo que serían las fichas patológicas. Discúlpame, Edson, estamos en los 11 minutos ya. Ok. Entonces, un tema de lo que serían las fichas patológicas, de todos los elementos que fui mencionando anteriormente, del campanario, de lo que sería el tema de la echada de cal, del portón. Entonces, lo que se hace también es, como se mencionó anteriormente, tratar de conservar, de restaurar el edificio, siempre investigando, ¿no?, cómo fue concebido en su inicio. El tema de la echada de cal, se llegó a investigar, como se mencionó anteriormente, el tema de su composición. También lo que sería el tema de la limpieza en el campanario. Se propone, ¿no?, primeramente empezar con una limpieza, con lo que sería con actores también, ¿no?, involucrar lo que sería actores sociales y políticos, en este caso las autoridades, que nos puedan ayudar con lo que sería, ¿no?, la conservación de lo que sería el templo, la fachada. Entonces, como conclusión, ya para terminar y no alargarme un poco más, como se mencionó anteriormente, la intención es tratar de intervenir en este espacio, respetando los vestigios que nos da el mismo, y tratar de que las intervenciones que nosotros vamos a sugerir como profesionales respeten tanto lo que serían los vestigios que nos da el mismo edificio, y también que nos ayuden, ¿no?, con el tema de costo, porque actualmente ese es un tema que a veces impide, ¿no?, intervenir en este tipo de espacios. Gracias. Muchísimas gracias a vos y muy interesante eh, este, esta estrategia de recuperar, ¿no?,
las tecnologías típicas. Pasamos rápidamente a la siguiente ponencia, que es de Patricio Ortega, de Chile, prólogo para un débil, antítesis arquitectónica como desobediencia epistémica. Hola, ¿me escuchan, cierto? Sí, Sí, perfecto. súper, vale. Muchísimas gracias por permitirme estar acá y aprovecharé de usar bien el tiempo. Bueno, lo que les comento ahora en esta ponencia está relacionada a mi tesis de magíster, que fue entregada el año pasado, el semestre pasado, el segundo semestre del 2023, y que tenía la solicitud de hacer una tesis proyectual en la Universidad del Biobío, el magíster denominado Magíster Latinoamericano en Arquitectura. Eh, en el fondo, esta tesis parte con esta pregunta que se hace en el origen de la misma primera sesión del magíster, que es el ser latinoamericano, y es donde aparecen de cierta manera como las preguntas que dan cuerpo a la propuesta final. Sobre todo porque cuando estoy en esas sesiones me doy cuenta que no sé cómo responderlo y también las maneras en que vamos viendo en la clase esto se me hace eh, como la forma tradicional de hacerlo. Entonces el caso es el río Biobío, el cuerpo de agua, ¿cierto?, que le da nombre a una de las regiones de Chile y que tiene una relevancia histórica también en esto y que del cual también soy parte de, con varias personas que viven en Concepción, alguien que transita por ella o cerca de ella constantemente. Eh, el río Biobío en la historia chilena es comprendido como una frontera, es decir, una lectura colonial, territorial y moderna, y que poco a poco voy notando que se convierte como en una idea al parecer inamovible y que sufre de incluso una saturación semántica, es decir, cuando uno pregunta por la entidad de la región del Biobío, el Biobío se comprende como una frontera y nada más, no hay mucho más allá cuando uno va conversando tal vez con las personas que están en el cotidiano viviendo con este río. Me doy cuenta que al parecer no nos hemos dado la oportunidad de volver a mirar el río fuera de este concepto colonial de frontera. Todo esto en el desarrollo de este magíster en el cual voy profundizando en esta temática. Sobre todo también porque es parte de la historia tradicional que nos enseñan es esta situación. En el fondo, este mapa general, ¿cierto?, de la frontera de Arauco con el Reino de Chile nos muestra cómo en esta pugna, posiblemente esta guerra que viene desde el norte, como se describe en los libros de historia, aparece una serie de enclaves fortificados, de fuertes, que van de cierta forma ubicándose junto al Biobío, en donde se encuentran, en este caso, las fuerzas españolas con las fuerzas mapuches. Eh, Acá lo que vemos es lo que podríamos denominar como el delta del Biobío, que es donde se desarrolla la tesis que planteo. Eh, También durante estas lecturas me voy dando cuenta que desde la arquitectura, al parecer, siempre estamos hablando desde el arte militar. En el fondo, cuando uno se encuentra con estos tipos de textos, ¿cierto?, en donde la denominación de la arquitectura está trazada a través de esta defensa, es donde empiezan a surgir ciertas dudas sobre esta idea de los fuertes, o más bien siempre fueron como, o estaban ahí constantemente rondando en mi cabeza, pero que empiezan a hacerse más fuertes, porque en el fondo son lecturas que nos dan cuenta de esta geometría, ¿cierto?, que busca posicionarse en un punto y conquistar a todo lo que hay alrededor. Y para dar más cuenta también de la situación del río, aparecen en revisiones de diarios antiguos, ¿cierto?, del siglo XIX, eh, denominaciones de este tipo. En el fondo, este diario, uno de los tantos que hay en esa época, hablan de la correspondencia de los indios que están tratando de, ¿cierto?, de cierta manera como corromper la civilización, por decirlo así. En el fondo, lo que plantean aquí los habitantes de esa concepción es que el Estado se haga cargo de civilizar a estos indios, en el fondo, a través de un ferrocarril. Por lo tanto, se remarca constantemente esta idea de frontera. Eh, Junto a esto aparece esta idea, ¿cierto?, de las líneas férreas, en donde, obviamente, como... Perdón que interrumpa, creo que seguimos viendo la portada. ¿En serio? ¿No han cambiado nada? Ah, lo Sí, siento. no, Ah, lo siento, discúlpenme. ¿Ahora sí? Estaba todo emocionado presentando. ¿Ahora sí? sí, ahora sí. Ah, ya. Bueno, no han visto nada, lo siento. Bueno, voy a seguir para no perder el tiempo, pero en el fondo aparece, ¿cierto?, esta lectura de los mapas ferroviarios, en donde comprendo que
proyecto de conquista y de civilización del sur de Chile se concreta de cierta manera con estos trazados, ¿no? Entonces empieza a aparecer un cuerpo de acero que circula por el sur de Chile y que empieza a conquistar el paisaje dividiéndolo en dos. Por lo tanto, la imagen del Biobío hoy en día es algo como esto, son estos 4 o 5 puentes en realidad, porque está apareciendo un puente industrial, en donde la relación con el Biobío siempre es de atravesarlo, de no conectarse con él, simplemente sortearlo, en esta idea que creo permaneció un poco de civilizar lo que está posterior al Biobío. De hecho, hoy en día aparece esta imagen, ¿cierto?, del 70% de avance, un puente industrial que se está desarrollando y que de cierta manera solo responde a la congestión vehicular y a los problemas que hay de tránsito de un punto a otro. No hay, podríamos decirlo así, evidencia de una correspondencia con el Tratado del Biobío como tal, sino que simplemente es un elemento natural por sortear. Entonces, cuando sigo haciendo estas lecturas y me aproximo a la decolonización o a la idea de colonial o el giro de colonial que descubro en este proceso de magíster, me doy cuenta que hay otras maneras de abordar estas preguntas, en este caso con esta cita, ¿cierto?, de la abolición de fronteras, no es lo necesario, sino que podemos dotarlas de otro sentido. Y claro, también me empieza a hacer sentido esta idea de que lo de colonial tiene que ver con la reactivación de la intersubjetividad, es decir, estar en otros o un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas. Por lo tanto, se traza este esquema, ¿cierto?, en donde la posición del hoy, por decir ser que requiere volver a un ayer para reimaginar y proyectar posibles mañanas desde otras perspectivas. Es decir, en esta idea de giro de colonial o pensamiento, ¿cierto?, fronterizo, empieza a afrontar un poco el desafío de no seguir en esta línea recta, ¿cierto?, que pareciera ser esta ejemplificada por el tren que cruza el río. También tiene que ver un poco con este sentido de objetividad, ¿cierto? Porque siempre se plantea la idea desde el objetivo cuando se busca dar validez a un argumento sobre el cual construir en este caso un paisaje. Pero por lo mismo me hace sentido pensar que la tesis proyectual en este caso, que es la que empiezo ya a dar forma o dar cuerpo, no tiene que ver con un problema de diseño, sino que es una cuestión epistemológica, es decir, desde dónde proyectamos, desde dónde hacemos como arquitectas y arquitectos en relación con este paisaje que nos acompaña. Porque evidentemente, y como les comentaba antes, este hito histórico en Chile tiene que ver un poco con esta historiografía que nos cuenta, ¿cierto? Esta batalla entre mapuches y españoles que de cierta forma empieza a mantenerse en el tiempo, sostenerse en el tiempo a través de estos fuertes o incluso de ciertos ideales sobre los cuales construimos una, podríamos decir, como identidad, ¿cierto? Y que subyace siempre cada vez que estamos frente a estos desafíos de ver el paisaje, en este caso, o hacer arquitectura. También aparecen otras lecturas que voy descubriendo, como Viveros de Castro, con Metafísicas Caníbales, en donde rápidamente me doy cuenta que en el fondo pertenecemos un poco, ¿cierto?, a esta idea de la metafísica occidental, que también nos plantea como unos configuradores de mundo. Es decir, casi que somos como, suena tal vez raro decirlo, pero como que somos europeos que sentimos que estamos en el continente equivocado y estamos tratando de abordarlo desde esa perspectiva, no de una perspectiva de acá, sino como de siempre querer estar allá y hacer como hacen allá lo que ocurre en nuestros lugares. Claro, y ahí aparece esta idea, ¿cierto?, del humanitas que pareciera ser que solo con su presencia establece la existencia del antropos. Es decir, si ellos desaparecieran, pareciera ser que nosotros no existieran, como en esta pugna, ¿cierto?, en esta idea de lo que somos y no somos. Solo como una idea muy rápida de poder plantear este diseño proyectual, hago el trabajo de la antítesis, veo esta idea de los fuertes y me planteo la pregunta de qué es un débil, si es necesario que haga un débil, o si en realidad debo simplemente pensar un débil. También aparece por eso la idea del prólogo, porque creo que es un salto mucho más complejo y tengo que volver un poquito de paso atrás, ¿cierto? Para intentar ir cerrando, voy a pasar, ¿cierto?, a ciertos ejemplos de mi proceso proyectual. En este caso, desarrollé unas desobediencias gráficas que están asociadas a una restauración del paisaje, porque el pensamiento decolonial busca esta idea de la desobediencia epistémica, es decir, cómo desde nuestros quehaceres tratamos de abordar estos desafíos, ¿cierto?, de pensar este territorio. En el fondo aquí juego un poco a desarticular imágenes históricas con segmentación semántica para luego tratar de ver como una línea histórica paralela del Biobío sin tener estas afecciones, ¿cierto?, de los procesos de, por ejemplo, aquí el ferrocarril que atraviesa el río. Entonces,
Empiezan a aparecer imágenes como esta, que simplemente abren un imaginario nuevo, que empieza a tratar de ser, ¿cierto?, como una nueva perspectiva para abordar el desafío del paisaje. Segundo, empiezo a utilizar, por lo menos en esos días era como novedoso, ¿cierto?, el uso de inteligencia artificial, por lo tanto empiezo a consultarle en esta idea de que otro que yo desconozco me pueda contar un poco algo nuevo, la generación de imágenes. Obviamente estas están contaminadas y cruzadas por otras informaciones, de hecho confieso que dejo de utilizarlo cuando ya uno puede establecer nuevos criterios. Esto yo lo planteé cuando uno ponía un prompt simplemente y aparecía una imagen, y se empieza a generar como un imaginario bien interesante, que por sobre todo rescato en mis ánimos o en realidad como mi experiencia de ser habitante del Biobío, en esta especie de bruma que aparece siempre. Que de hecho, los que han estado en Concepción o los que vivimos en Concepción sabemos que es una característica particular de la ciudad como tal. De hecho, se le denomina en algunos libros como la ciudad brumosa. Entonces, en esta comprensión de este paisaje brumoso nuevo, aparecen tres reflexiones. Desde el lado de Colonial, intentar desvincularse implica reconocer un centro, por lo tanto existe una tensión constante e innegable que moviliza la reflexión situada, imposibilitada de ser abstracta, es decir, no podemos abstraernos del lugar. Desmontar, desarticular y borrar es una decisión que está directamente relacionada con subvertir desde la forma, es decir, este desafío epistémico, no simplemente diseñar por diseñar, sino que es desde dónde diseñamos, y pensar desde los bordes, o esta idea de pensamiento fronterizo de lo decolonial, más allá de una desobediencia epistémica, tiene que ver con nombrar las cosas en sus propios términos. Entonces, y con esto cierro, la imagen que se produce finalmente en la frontera es esta idea de un elemento, a mi parecer, que pueda ser visto desde todos los lugares circundantes para poder poner en presencia a la vista de todos el Biobío como tal. Porque en el fondo me doy cuenta que, claro, que el desafío primero es que el Biobío forme parte del relato constante de las personas y no simplemente sea un cuerpo de agua por atravesar. Por lo tanto, uso un poco esta imagen de esta bruma que aparece muchas veces por Concepción, una especie de serpiente de nube que aparece en las mañanas por advección, ¿cierto? Y se desarrolla esta idea de el débil, que yo planteo como un eslabón de la arquitectura que todavía no existe y que va a ir a contrapelo. Que en el fondo no conquistará y simplemente tratará de construir una objetividad entre paréntesis, como dice Maturana. Eso es las imágenes acá. Es decir, esta es la propuesta proyectual, que en el fondo es esta línea que aparece como una pequeña nube que desde cualquier punto de concepción uno pudiese ver y nombrar el Biobío en su cotidianidad. Esta es la producción de imágenes de distintos puntos. Y con eso puedo cerrar. Perfecto, Patricio. En punto. Eh, Muchísimas gracias. Yo me quedaría hablando con todos, pero bueno, vamos a tratar de hacer rápido. Pasamos entonces ahora a la ponencia de Leonor Grañana, de Argentina, que se llama Patrones para Espacios Públicos Verdes con Atractividad y Apropiación del Usuario. Apropiación usuario. No te escuchamos, estás muteada. Ahí arriba. Ahí sí, ¿me pueden Ahora escuchar? sí, 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 Perfecto. sí. Bueno, buenas Gracias. tardes a todos. Un gusto de poder exponer acá en estas jornadas de interdisciplinarias de arquitectura. La presentación se denomina Patrones para Espacios Públicos Verdes, que voy a pasar a llamar EPB, con atractividad y apropiación del usuario, y fue aplicada en la Plaza Fundacional de la cuarta sección de la ciudad de Mendoza, donde vemos fotos diurnas, nocturnas, y en el marco superior a la izquierda podemos ver el grabado que fue destruida esta zona por un terremoto en 1861 que generó la nueva ciudad. Ya después vamos a ver planos al respecto. Pero la tesis, pero la tesis desarrolla dos temas o dos conceptos fundamentales. La habitabilidad, por un lado, que es un tema más antiguo, según Volnov, y viene de un término alemán que significa comodidad, habitabilidad, y en realidad es lo que potencialmente o generalmente el arquetipo es la vivienda, es el ámbito cobijante y protector que genera el clima hogareño. Pero según Alcalá, en 2007, Poder dice que al final de cuentas
aunque sea de un uso transitorio, los espacios públicos verdes son generadores y necesitan de esta cualidad de habitabilidad como ámbito cobijante y protector. Acá puedo acotar que la ciudad de Mendoza, vamos a ver después los planos, tiene características de un clima muy desértico, donde los espacios verdes tienen un papel fundamental para lograr el confort térmico en los usuarios, como vemos en la foto abajo, a la izquierda, y es muy utilizada por jóvenes y adolescentes, sobre todo a la siesta, a la tarde, noche, etc. Este término habitabilidad fue correlacionado con el término atractividad de Cousin-Lamont, donde nosotros lo aplicamos como un potencial que se expresa como el mayor uso de estos espacios verdes y que genera mayor cantidad de usuarios y de actividades. En el trabajo, bueno, obviamente tiene una dimensión objetiva, que cualquiera que estudie urbanismo sabe que toda ciudad trae energía, flujos de información, pero también tiene una dimensión subjetiva, que son los valores, aspiraciones y creencias por los cuales una persona quiere vivir en determinado lugar o aspira a ir de turismo ahí. En el trabajo se evalúa la habitabilidad a través de 75 parámetros que fueron clasificados en factor arquitectónico, físico-natural, urbanos y socioculturales. Y la atractividad se evaluó en la cantidad de usuarios que asistían a estos casos de estudio, ya voy a mostrar los planos, y la diversidad de actividades que llevaban a cabo y los horarios de uso. El gráfico que aparece abajo a la derecha expresa la correlación que hubo, que pudimos lograr después de un análisis estadístico bastante complejo de todos los resultados, donde vemos y puede expresar un poco lo que aspiramos los arquitectos, que un espacio, en este caso un espacio verde, con buenas características de habitabilidad, puede lograr el mayor uso, es decir, es capaz de lograr los usuarios a toda hora del día y con mayor variedad de actividades. Por otro lado, otras características importantes del espacio público es que no solo las consideramos como fuente de verde, de una fuente ambiental generadora de oxígeno, sino como desde los aspectos sociológicos o socioculturales, como un lugar donde se expresan los distintos grupos y donde el objetivo es lograr la cohesión social. Es decir, estimular la identificación simbólica, como dice Borja, la expresión y la integración cultural. Y la apropiación o apego al lugar de este usuario es cuando logra, por repetición de uso, una cierta afectividad con este espacio y vuelve a elegirlo. Acá vemos dos esquemas muy rápidamente, arriba a la derecha, el plano, donde abajo se encuentra, donde tengo el cursor, en la ciudad vieja, en la plaza fundacional, fue destruida por el terremoto de 1861 y se generó estas 5 plazas, siendo de la mayor importancia la central, que generaron un polo de atractividad para lograr una nueva ciudad, y como dice Ponte, no solamente era un sistema de plazas fundacionales, sino que tenían fines estéticos, recreativos y como refugio para un posible sismo. Abajo, a la derecha, podemos ver cómo funcionan estas 5 plazas que se han mantenido como polo de atractividad. Se ubica en el microcentro de la ciudad de Mendoza, y la plaza fundacional se ubica donde pongo el cursor. No está muy lejano, serán 15 cuadras, pero ha quedado relegada con una zona de baja densidad, viviendas de adobe, población longeva, sin vincularse a este microcentro, que también está marcado su relación con otros importantes espacios verdes como el Parque General San Martín, el Parque Central, etc. Solamente muestro de los 75 parámetros, solamente 2 o 3, obviamente como arquitecto el factor arquitectónico y cómo se ubicaba la cantidad de equipamiento en las 5 plazas, cantidad por banco, farolas, cestos, bebederos, etcétera, cantidad por hectárea. Se hicieron planos al respecto con ubicación, calidad, diseño, etcétera. Abajo la superficie que se pudieron relevar, la barrita verde es la superficie verde, respecto a la superficie impermeable o tratada, la superficie equipada, etcétera. Vemos que en todos los casos de estudio supera el 40 y el 50% es superficie verde. Esto favorece la vida dentro de una ciudad oasis. Después podemos ver la cantidad de forestales, que es la barrita lavanda,
que son plazas muy forestadas y abajo, al costado discriminadas por árboles de primera, segunda y tercera magnitud. Abajo también se evaluó la percepción que tenía el usuario de este volumen verde, donde según todos los patrones fueron analizados según los indicadores de urbanismo sustentable o sostenible, y debería superar el 10% y en todos los casos la percepción del usuario es mayor al 30%. Luego también se analizaron los subfactores socioculturales, donde podemos ver rápidamente, como habíamos dicho, la expectativa de seguridad, la apropiación del usuario, y pedíamos, para poder de alguna manera concretar estos conceptos, que se utilizaran, fueran actividades que demandaran mayor tiempo de estadía, y en esto ocurría las actividades que implicaban vida de relación exterior, que es la relación entre las personas, entre los distintos grupos, la sociabilidad informal, más la cultura, que son artistas que trabajan a la gorra, espontáneos, etcétera, artesanos, superaban en un 45-50% respecto a las actividades que fueron relevadas de paso vivo y espera de transporte público, que se agruparon como trabajo. Cabe aclarar que en cuanto a la atractividad, yo acá no pongo ningún gráfico, pero fueron relevados la cantidad de usuarios que asistían a todos los casos de estudios durante un año por un método observacional gráfico, y después se analizaba en gabinete. Lo mismo hice para tomar los aspectos perceptivos y simbólicos, una rápida encuesta. Podemos ver cómo se pudo analizar qué les gustaba, si volvería a elegirla o no. Todo este trabajo estadístico y los resultados se pudieron concretar en 12 patrones que sintetizan y están jerarquizados. Primero, por supuesto, verde en el suelo; segundo, superficies tratadas, y que implican la integración tanto de los aspectos de habitabilidad como de atractividad, donde el objetivo es no solo aplicarlos para relevar o evaluar qué nivel de atractividad o de habitabilidad tiene cualquier espacio público verde de una ciudad oasis o no, sino también poder proyectar aplicando prácticamente cada uno de estos patrones, que están constituidos por algunas referencias nominales o denominados patrones sustentables, parámetros sustentables. Por ejemplo, verde en el suelo debería cumplir mayor al 50%, y en el caso de la plaza fundacional no llega al 38%. Lo mismo con las superficies tratadas, la supera. Debería ser menor al 50% porque se complementa con lo anterior, y supera el 62%. Juego de niños, que también es un patrón muy importante porque logra la integración intergeneracional, demanda mayor tiempo de uso en todos los horarios, inclusive están ocupados a la noche, a las 22 horas en verano, por el calor que hay alrededor de la plaza. Vemos que en la plaza fundacional no hay juego de niños, obviamente porque hay una población longeva que vive alrededor. Vemos que rápidamente podríamos dar recomendaciones revirtiendo o mejorando estos patrones. Finalmente, podemos hablar de los patrones urbanos, donde tenemos un impacto poblacional en primer nivel, en primer lugar, un impacto comercial que no se cumplen en la cuarta sección, que es el sector que rodea por todo lo que mencionamos, tiene baja densidad poblacional, por lo tanto, el impacto comercial es muy bajo porque se utiliza comercialmente para depósitos, casas que venden actividad comercial, materiales de construcción, etcétera, y por lo tanto también hay pocas escuelas. Entonces el impacto laboral y educativo es bajo. Todo esto implica que no haya un uso continuo del sector durante todo el día, y la seguridad decae mucho durante la noche. El último patrón, accesibilidad y conectividad, es muy bajo también, a pesar de estar muy cerca del microcentro, y se podría aumentar la cantidad de transporte público, las ciclovías, calles peatonales, etcétera, que favorecerían la integración urbana. Finalmente, podemos concluir que estos patrones, he dado ahora un esbozo muy sintético, el objetivo que tienen es que sean de uso práctico, que integren todo esto, la atractividad con la habitabilidad, y los espaciales podrían lograr mayor integración urbana, y fundamentalmente los socioculturales lograr
mayor apropiación del usuario y cohesión social. Bueno, muchas gracias y acá dejo mi correo por cualquier consulta. Perfecto, Leonor, muchísimas gracias. También perfecta en tiempo. Así que pasamos a la siguiente, que Ahí es, comparto pantalla. sí, perfecto, Florencia. Aporte fenomenológico a los caminos del vino en Mendoza por Florencia Pereira de Argentina. Gracias. Ahí. Bueno, buenas tardes. Como me presentaron, soy Florencia Pereira, arquitecta y docente de la Universidad de Mendoza. Actualmente formo parte del equipo de investigación dirigido por la doctora Sandra Navarrete, dentro de la línea de investigación de creatividad, emoción y espacio de la Universidad de Palermo. Y bueno, agradecer el espacio también y compartir un breve resumen de mi trabajo final de posgrado en la especialización de Planificación y Diseño del Paisaje de la Universidad Nacional de Córdoba, titulado como Aportes fenomenológicos a los caminos del vino en Maipú. A ver, no sé si se pasa o no. Ahí estamos. Los seres humanos creamos lugares en el espacio, los vivimos y los imbuimos de significación, nos arraigamos a ellos y nos sentimos parte de los mismos. El trabajo final se centra en la necesidad humana de encontrar significado en los espacios que habitamos, partiendo de la premisa de que los seres humanos creamos y vivimos en lugares, dotándolos de significación y arraigo. Este proyecto aplica la perspectiva fenomenológica para abordar el estudio y el proyecto del paisaje en los caminos del vino en Maipú, cuna de la vitivinicultura en Mendoza. Bueno, las características climáticas de Mendoza, su altura, la particularidad de sus suelos pedregosos, bañados por el sol de la alta montaña y sus aguas de deshielo, convirtieron en esta zona del país en el terruño propicio para el cultivo de diversos tipos de viñedos, transformándola históricamente en el centro vitivinícola más importante de Sudamérica. Sin embargo, la falta de planificación territorial en las últimas décadas ha resultado en un crecimiento urbano desordenado, dejando suelos baldíos que actúan como cicatrices entre la vida urbana y los suelos productivos. Actualmente se ve afectada cada vez más la identidad del lugar, el valor histórico, patrimonial, la memoria colectiva que ha sido compartida y transmitida con el correr del tiempo. Es por eso que se abordará el estudio del sector centro-este del departamento de Maipú, que comprende la ruta del vino desde el paradigma fenomenológico, con el objetivo de revalorizar el paisaje de los caminos del vino a través de una nueva infraestructura verde que integre las vivencias de la ciudad con lo rural y vitivinícola. Es también redescubrir cuál es el verdadero espíritu del lugar, este genius loci, de estos espacios que hoy son terrenos baldíos. Bueno, y para hablar de esta perspectiva de la que vengo nombrando desde su aporte fenomenológico, justamente a los caminos del vino, arrancamos con una frase de Maurice Merleau-Ponty, que es filósofo de la segunda parte del siglo XX, quien introduce el cuerpo en la filosofía fenomenológica. Dice que el mundo es aquello que percibimos a través de nuestra conciencia y lo interpretamos según la experiencia. Pero ¿qué es la fenomenología? Podemos decir que es todo aquello que se presenta como dato para la conciencia y es algo inesperado, es algo que produce alguna reacción en aquel sujeto desprevenido. Desde su etimología, fainón, que quiere decir dar a luz, dar a conocer, la fenomenología nos va a revelar, nos va a revelar aquello que estaba oculto y que esperaba ser descubierto. Es por eso que la fenomenología, enfocada en la experiencia subjetiva y la percepción sensorial, ofrece una herramienta muy valiosa para el diseño paisajístico que busca conectar la experiencia individual con los fenómenos globales. No sé por qué no pasa. Ahí estamos. Bueno, arquitectos reconocidos y premiados mundialmente abordan este pensamiento desde su proyecto arquitectónico, muchos también desde el paisajismo, como lo hace Juhani Pallasmaa desde su libro La mano que piensa, en donde expone la importancia de poner el sentido del tacto por delante, ya que es el sentido de la cercanía, la intimidad y el afecto, mientras que la vista es el sentido de la separación y la distancia. Stephen Hall, desde su libro Cuestiones de Percepción, nos aporta que la arquitectura debe resonar con los sentidos y con la memoria,
debe ser algo que podamos habitar y recordar. Y Peter Zumthor habla de las atmósferas, también con su título también nombrado Atmósferas, nos habla de la importancia de saber emocionar a través de los recursos fenomenológicos como la luz, los sonidos, las texturas, en los diseños arquitectónicos, pero en este caso lo vamos a aplicar también a lo que es el diseño paisajístico. De esta manera, y teniendo un poco esta teoría de lo que es la fenomenología y quienes la han empezado a aplicar, voy a situarme en el lugar de estudio que trata de justamente empezar a ver cuáles son estas esencias del lugar, cuáles son las esencias de los caminos del vino, y todo aquello que ha sido experimentado, recordado, percibido y también transmitido con el tiempo. Se determina el área de estudio en el departamento de Maipú-Mendoza, que posee una ubicación estratégica por su proximidad al corredor bioceánico entre la Ruta 40 y la Ruta 7. Es conocido como aquel departamento cuna de los primeros desarrollos vitivinícolas de la provincia. Actualmente cuenta con más de 15 bodegas. El recorrido de los caminos del vino es uno de los atractivos turísticos principales de la provincia que conecta tanto bodegas como viñedos con puntos de valor histórico-cultural de la provincia. La transformación del desierto al oasis es gracias a los pueblos originarios que habitaron en Mendoza, que aplicaron los sistemas hídricos para su subsistencia y posterior creación de la ciudad originaria. Más tarde, con la inmigración europea, principalmente española e italiana, comenzaron a llegar los primeros viñedos que encontraron suelo propicio para el cultivo y desarrollo de la provincia. El sector de estudio se elige para fortalecer el vínculo entre la naturaleza y el paisaje y la intervención humana en los suelos vitivinícolas, creando un espacio que resuene profundamente en las emociones y la estabilidad emocional de sus habitantes. Yendo a la parte proyectual específicamente, como mostraba en la diapositiva anterior, situada entre lo que es el departamento, en el departamento de Maipú, específicamente en el centro este del departamento, se toma como sustento teórico la visión del tiempo desde un pensamiento andino, que es oriental, y un pensamiento occidental, fusionando un poco lo que son los primeros orígenes de Mendoza con también la influencia española e italiana. La forma gráfica de explicar el tiempo fue a través del espiral, como aquel pensamiento oriental con la cosmovisión andina, en donde todo tiene relación con el cosmos y el universo. Y por el contrario, el pensamiento occidental está representado a través de la linealidad. Nos marca un antes y un después. La fusión entre esto cíclico y esto lineal en el proyecto busca representar la fusión de las cosmovisiones y su resultado en una geografía emocional dentro del sector vitivinícola. Mendoza forma parte de la cosmovisión andina, ya que es parte del Camino del Inca, declarado Patrimonio Mundial desde el 2014, y este camino está también representado a través de lo que es la Cruz del Sur, que luego se va a representar también en la simbología de la Cruz de la Chacana, que es este símbolo que se encuentra a su derecha, que este mismo símbolo se va a encontrar tanto en pinturas como en formas arquitectónicas a lo largo de todo lo que es el imperio andino, principalmente el incaico. Este símbolo comprende no solo un concepto arquitectónico, como les decías, y geométrico, sino que también desde lo trascendental para esta cultura, representa lo que sería un puente hacia lo alto. Señala la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol. Es un concepto también astronómico ligado a lo que son las estaciones del año. Es por eso también la importancia para mí de traer este símbolo a nuestro terreno, un poco representando las 4 estaciones del año con sus equinoccios y solsticios en el mismo sentido en que se encuentra el terreno. Este proyecto se traza a través de un eje central con 3 núcleos de desarrollo, pensado como 3 grandes plazas. Estos 3 núcleos son plazas con diferente espíritu, con diferentes atmósferas, diferentes actividades, y luego diferentes funciones, que bueno, no vienen mucho al caso, tienen mucho desarrollo detrás, pero lo principal es quería ir mostrando cómo había sido gestado, digamos, esta idea. A través de lo que son los recursos fenomenológicos que veníamos trayendo de estos grandes autores,
y de lo que es la fenomenología. Se hizo todo un análisis mucho más profundo de lo que era el paisaje natural y el paisaje cultural de Mendoza y de este sitio en específico para poder determinar cuáles eran esos recursos fenomenológicos que iba a aplicar luego en el proyecto, como son las luces y las sombras, que iban a ser estas proyecciones que los árboles nos regalan a través de, bueno, de lo que es el paso de la luz, y cómo estos se iban fusionando y creando espacios, creando ambiente, creando estas atmósferas que habla Peter Zumthor. Como también es el agua, sumando esta riqueza, digamos, de los pueblos originarios y todo su sistema hídrico, a través bueno, de grandes acequias, y todo el desarrollo que yo después propongo en el proyecto. Bueno, después los sonidos, tanto de la parte de los niños como la flora y la fauna, lo que es escuchar el sonido de las hojas, o sea, cómo la riqueza de cada árbol también tiene un sonido diferente, entonces cómo empezar a utilizar todos esos recursos en lo que va a ser el proyecto, como también los colores, no solamente teniendo en cuenta los equinoccios y los solsticios, sino también cómo la riqueza de cada árbol a lo largo del año, cómo va teniendo esa variación, las escalas y las proporciones, poner árboles agrupados con alguno que se destaque, otros que no tanto. Bueno, el ritmo y el recorrido, que en realidad es como una combinación entre lo que son los colores, las escalas y las proporciones de los árboles, las texturas también, bueno, los aromas, también diseñando muy estratégicamente qué olores o qué aromas y en qué sectores voy a necesitar como aplicar ese tipo de recursos, como también la Perdón, temperatura. Florencia, estamos Sí, en los 11 ya. perfecto, ya ahora termino con la última. Dale. A ver qué nos pasa. Bueno, y el resultado final, que en realidad es que la propuesta del diseño paisajístico está pensado como un factor de oportunidad para la recuperación de la relación entre el campo y la ciudad, justamente de fusionar y de que no sea una cicatriz en la ciudad estos espacios de vacío, sino justamente de que sean un puente, una interfaz, y que y que es a través de este parque, que es un parque agrourbano, se busque poner en valor la historia y la identidad a partir del sentir y la experiencia de quienes transitan y habitan el parque agrourbano. Muchas gracias. No, gracias a vos, Florencia. Eh, bueno, seguimos con el próximo. Vemos cómo estamos aumentando en escala. Sigue el proyecto de paisaje como instrumento de resiliencia urbana por Florencia Arias, Diana Beretta, Karina Jensen y María Paz Nader. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Genial. Bueno, nos presentamos junto a la doctora arquitecta Karina Jensen y las arquitectas Diana Beretta y María Paz-Nader. Formamos parte de un equipo de investigación cuya actividad se desarrolla en el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, de doble dependencia, Universidad Nacional de La Plata y CONICET. Y trabajamos bajo las líneas de investigación Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad y Territorio y Dinámicas Urbanas. Hoy vamos a estar compartiéndoles el trabajo titulado El proyecto de paisaje como instrumento de resiliencia urbana. Pasa si querés. No pasa, no sé por qué. A ver. Ahí está. Bueno, para comenzar, partimos del concepto de paisaje propuesto en la Convención Europea del Paisaje, que lo define como cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. De esta manera, podemos reconocer cómo su versatilidad socioespacial nos permite analizar en múltiples escalas los patrones y procesos que le son propios, además de otorgarle una mirada integral sobre el territorio.
Bueno, y a su vez, entendiendo la resiliencia al cambio climático como la capacidad que posee un sistema para absorber o soportar perturbaciones y otros factores, manteniendo su estructura y funciones, y partiendo del contexto al que se enfrentan las ciudades en la actualidad, reconocemos que resulta pertinente la búsqueda en pos de lograr sistemas urbanos que sean capaces de resistir y adaptarse a las consecuencias de los fenómenos que genera el cambio climático, además de poder reconstruir de manera creativa sus estructuras, transformando los aspectos que actualmente son negativos en oportunidades y ventajas. En este sentido, pensar un proyecto de paisaje como un instrumento para la resiliencia urbana implica la búsqueda por la generación de capacidades de adaptación mediante proyectos que nos permitan la evolución, integración y el desarrollo de los componentes en el tiempo y que además preserven y pongan en valor el paisaje. Reconocer al paisaje como un medio para la intervención en el territorio creemos que nos permite enfrentar de manera integral y sustentable la integración, protección y adaptación de territorios actualmente fragmentados y socioambientalmente vulnerables de manera multiescalar y transdisciplinar. En este sentido, proponemos 5 ejes de acción para intervenir en el territorio mediante proyectos de paisaje. El eje cultural, con intervenciones orientadas a poner en valor y resignificar la cultura y el patrimonio histórico local. El eje inclusivo, con proyectos que involucran a grupos sociales excluidos dentro de la ciudad. El eje informal, con proyectos orientados a atender las necesidades de procesos de autoorganización. El eje móvil, enfocado en las intervenciones en el espacio público vial. Y el eje verde, con proyectos orientados hacia la sostenibilidad ambiental. Es importante observar que estos ejes no buscan representar la totalidad de los problemas que son motivos de intervención, ni limitar acciones. Cada intervención puede cubrir más de un problema y a través de la combinación entre acciones se pueden cubrir otras posibilidades que no estén consideradas dentro de los ejes. Lo que reconocemos como importante de una intervención es la generación de procesos de cambio que articulen personas, organizaciones sociales, autoridades e instituciones a través del espacio habitado. En este caso nos vamos a enfocar en el eje de acción verde, vinculado a la resiliencia al cambio climático, y en el mismo identificamos aquellas intervenciones orientadas a lograr aportes ecosistémicos mediante la naturación urbana. Entre ellos podemos mencionar el reciclaje de materiales y aprovechamiento de recursos, la arborización, la recuperación de jardines y áreas verdes, y la promoción de la agricultura urbana. A partir de los ejes de acción que comentaba recién Florencia, lo que hacemos es proponer 3 tipos de intervención que están directamente vinculados con lo que es la capacidad de adaptación espacial y temporal, en pos de contribuir al mejoramiento de la resiliencia urbana ante los efectos del cambio climático. En ese sentido, en primer lugar, proponemos los tipos de intervención que son permanentes, que se realizan con la intención de perdurar en el tiempo, y cuyo diseño requiere de un proceso de diagnóstico y diseño de mayor profundidad. Intervenciones de tipo temporal que pueden durar desde horas, meses o años, en donde el diseño requiere de un dispositivo que perdure un tiempo determinado. Y por último, intervenciones efímeras, que son aquellas de corta duración, usualmente con usos pautados por franjas horarias, en donde el diseño requiere de un dispositivo espacial que sea de tipo transportable. Ahora bien, ya pasando a lo que es el caso de estudio, para demostrar la aplicabilidad de estas intervenciones, tomamos el caso del casco urbano de la ciudad de La Plata, que forma parte de la región del Gran La Plata y se caracteriza por contar con un sistema de espacios verdes que articula su trazado de tipo racionalista, dando lugar a un sistema de plazas y diagonales que funciona como un mecanismo equilibrante entre lo que es el espacio construido y el espacio público. En la actualidad, las lógicas de crecimiento urbano han contribuido a la degradación del espacio público en sus diferentes ámbitos a partir de la sobreutilización provocada por el desequilibrio con respecto a lo que es la periferia. Como posible intervención permanente, reconocemos el sistema de espacios verdes públicos junto con la incorporación del espacio construido de uso público como potenciales sectores de naturación urbana.
De esta manera reconocemos la relación intrínseca entre aportes ecosistémicos y espacios de intercambio social. Por otro lado, reconocemos como potenciales sectores de intervención de tipo temporal aquellos espacios verdes públicos de mayor escala por sus características espaciales y funcionales. Al no contar con un carácter o función específica, pueden ser considerados como espacios de mayor oportunidad para su intervención. Y finalmente identificamos sectores de uso peatonal ocasional e intensivo susceptibles de ser intervenidos de manera efímera, como por ejemplo los corredores comerciales de calle 8, calle 12 o la circunvalación, entre otros. Ahora bien, ya pasando a lo que es la propuesta, en esta diapositiva podemos observar a escala urbano-barrial las categorías que condicionan y dan desarrollo al proyecto de intervención verde. Para ello se definen categorías como el aporte ecosistémico, el sistema, la función, la estructura o la materialidad, el tipo de intervención, temporalidad, etcétera, que derivan a modo de propuesta en 4 tipos de proyectos de naturación urbana, con diferentes capacidades de aporte y adaptación espaciotemporal. Cada prototipo o intervención estará basado en las necesidades a cubrir según él o los ejes de acción y en su capacidad de aporte ecosistémico, teniendo en cuenta la participación para los potenciales usuarios y de las organizaciones, autoridades e instituciones involucradas, en todo el proceso de materialización y posterior mantenimiento y uso. En este sentido, es importante tener en cuenta que los proyectos deben poder tener la capacidad de fortalecer los lazos sociales en lo que es el tejido urbano barrial, sumando así valores colectivos de apropiación de lo público que se producen a partir de la participación en las ideas y materialización, lo que carga de sentido de pertenencia al objeto arquitectónico en sí mismo. Esto nos permite tener en cuenta en el proceso proyectual los valores intangibles del espacio público directamente ligados a la identidad. Acá los podemos ver más en detalle. De esta forma, cada proyecto tiene como fin promover el intercambio entre el objeto y la comunidad. En estos 2 ejemplos se proponen una huerta urbana y un refugio de colectivo. Ambos generan una respuesta concreta a una necesidad programática y a su vez dan respuesta también a un servicio social. En el caso de la huerta urbana se interviene temporalmente en un espacio degradado con un servicio de naturación y intercambio social comunitario, mientras que en el caso del refugio se interviene de forma permanente a partir de una necesidad concreta, con un aporte al equipamiento urbano y ecosistémico caracterizado por una cubierta verde. A modo de reflexión final, nos parecía interesante compartir esta frase con ustedes, paso a leerla. El reconocimiento del paisaje como medio para la intervención en el territorio permite enfrentar de manera integral y sustentable la integración, protección y adaptación de territorios socioambientalmente vulnerables, operando de manera tangible con intervenciones puntuales y o aisladas en una escala urbana territorial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Pasamos entonces a la última ponencia del día, que es Bilbao y su transformación hacia una ciudad inteligente y feliz, de Roy Santamaría Mera, de España. Ahí se ve perfecto Vale, vamos allá. y te Buenas, escuchamos. buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la participación en este congreso que habéis organizado, y os quería presentar lo que es la evolución de la ciudad de Bilbao, que es mi ciudad nativa, y es un poco, ha tenido una transformación que se ha podido en muy poco tiempo, y se puede considerar que se ha convertido en un laboratorio urbano y un modelo de Smart City para muchas otras ciudades de escala media. En primer lugar, Bilbao se encuentra en el norte de España, en la comunidad autónoma del País Vasco, destacando junto con otras 2 ciudades, San Sebastián y Vitoria, formando un triángulo, y cada una de ellas con unas funcionalidades muy diferentes que no comen unas a otras. San Sebastián siempre ha sido la ciudad bella, Bilbao ha sido siempre considerada la ciudad industrial, que actualmente se ha transformado en una ciudad de
servicios basada en la cultura y promoviéndose un Smart City. Y Vitoria ha sido la ciudad donde se encuentran, digamos, los organismos gubernamentales o políticos de la comunidad autónoma. Para situar un poco Bilbao, Bilbao está situada en esta zona muy próxima a la desembocadura de la ría, a unos 13 kilómetros, y ha sido posicionada en un enclave, digamos, sumamente llano, en el cual está todo rodeado de montañas y históricamente la crecida y la bajada del mar, del nivel del mar, le ha permitido estar siempre protegida de invasiones al estar alejada, digamos, de lo que es la desembocadura. Poblacionalmente ha tenido una época de unos 450.000 habitantes como máximo, que tuvo lugar en la época de los años 60, 70, 80, debido al fenómeno de la inmigración que tuvo lugar en España, porque Bilbao siempre se ha caracterizado por ser una ciudad eminentemente industrial y recogía mucha población de otras zonas de España, inmigrantes. Además, como puerto ha tenido relaciones internacionales con Francia, Inglaterra y otras rutas comerciales. Lo que es el área metropolitana, para que os podáis hacer una pequeña idea, es de unos 800.000 habitantes y actualmente la población es de unos 350.000 habitantes, la ciudad. Su origen está en torno al año 1300, surgió en torno a 7 calles y un pequeño puerto que podemos ver aquí, muy protegido en la zona más alejada de la desembocadura. Posteriormente, la ciudad fue creciendo fuera de la muralla y se llegó a suprimir la muralla, y ya en plena revolución industrial surge, digamos, lo que se conoce como el ensanche, y es donde se asienta en el lado izquierdo de la ría, pues lo que sería la burguesía. Vale, este ensanche tiene una ampliación en el año 1905, como podemos ver, y Bilbao se convierte durante décadas en una ciudad industrial que recibía, como ya os he comentado, inmigración de toda España. Sin embargo, la crisis del petróleo en el año 1973 puso fin a esta ciudad industrial, mucha gente quedó sin trabajo y la ciudad entra en declive. Además, pues el tema industrial va también de la mano, y este declive, de que España en 1986 entra dentro de lo que es la Unión Europea, y el fenómeno industrial y la industria siderúrgica pues tiene ciertas condicionantes de la entrada en la Unión Europea, en España, en la Unión Europea, y entonces pues eso perjudica relativamente a lo que es en la ciudad. Esta ciudad en declive tiene una gran transformación que comienza por un fenómeno adverso que tuvo lugar en el año 1983, en plenas fiestas, el 26 de agosto. Hay unas graves inundaciones, se inunda toda la zona del casco viejo, y todo eso pues va a provocar una serie de estrategias sumadas a las problemáticas que tenía anteriormente la ciudad de transformación. Entonces se pretende dar un nuevo uso a los espacios industriales al lado de la ría, que habían quedado en desuso, ¿no? Y además se procede a reconfigurar los trazados del tren, eh, que actuaban como barrera en la ciudad. Durante casi 20 años se ha ido además
realizando distintas intervenciones de limpieza en la ría y actualmente está totalmente, se puede bañar uno y todo cuando pues se pueden imaginar que con todo el fenómeno industrial la ría estaba muy dañada medioambientalmente hablando. De 1990 al año 2000, realmente este espacio vacío se fue dotando de distintos equipamientos, entre los que se pueden destacar nuevos puentes, comunicaciones, nuevas zonas de vivienda rodeadas de espacios verdes y cabe destacar el Museo Guggenheim impulsando y actuando de epicentro. Después también en la otra área que tenemos aquí se realizó el soterramiento de lo que es las vías férreas, se generaron espacios de edificación de viviendas y espacios verdes. También cabe destacar además del Museo Guggenheim, del arquitecto Frank Gehry, se introduce el metro diseñado por el arquitecto Norman Foster. Todas estas intervenciones que van teniendo lugar a lo largo de los años, pues están respaldadas, digamos, a nivel marketing por arquitectos sumamente contrastados. Además de ellos, pues puentes del arquitecto Calatrava, otras edificaciones del arquitecto Isozaki, la torre en la misma área que se situó el Museo Guggenheim, después se realiza la Torre Pelli que vemos aquí, que es de uso ya destinado a comercial, empresas y demás, pero siempre, como podemos ver, todo ello respaldado por arquitectos de talla, digamos, mundial. Una vez se ha reconfigurado, digamos, esos vacíos, la transformación, digamos, de esta zona del ensanche llega a su epicentro con digamos, este elemento que era un antiguo, le llamaban la Lóndiga, ahora mismo es un centro que le llaman Azcuna Centroa, es un centro de distintas actividades socioculturales. Antiguamente era donde, digamos, se almacenaba y se realizaban las actividades comerciales con el vino, era como una gran bodega. Vale, este edificio, que al contrario que los otros que son de nueva creación, ha sido rehabilitado, también ha sido rehabilitado por un arquitecto de renombre, Philip Stark, relacionado también mucho con el diseño industrial. Además del metro y de todo esto, en esta época ya del 2000 al 2011 llega la introducción del tranvía. Y por último, en esta zona, el arquitecto británico Richard Rogers realiza unas nuevas edificaciones, tanto de uso público como privado. Hay viviendas de protección y lo que busca es una transición con lo que es los elementos anteriores y, como podemos ver aquí, hace una construcción en continuación al nivel existente del ensanche y finalizando con construcción en altura debido a los espacios. En esta zona también se transformó el estadio del equipo de fútbol. Y me gustaría destacar que después de esta gran transformación, ahora se está centrando la transformación, está sin acabar, pero es un proyecto diseñado por la arquitecta fallecida Zaha Hadid, que es un nuevo distrito que consideran que es la isla. Es un elemento en el cual va a haber zonas de edificaciones, residencial, pero a la vez comercial, cultural, centros tecnológicos, etcétera, con un uso mixto muy potenciado.
Por último, debido a lo que es la pandemia y todo, pues esto también ha propiciado que, teniendo presente la Agenda 2030, se esté llevando a cabo desde el año 2020 una triple transformación digital, social y ecológica, todo ello promovido desde las instituciones públicas con participación siempre privada. Una transformación digital que busca una readaptación a los nuevos tiempos, dando respuesta a los nuevos retos económicos y sociales. Se potencia el pequeño comercio con nuevos servicios inteligentes. La digitalización global se centra en las personas, fomentando así la calidad de vida de ellas, la cohesión social, la inclusión y la diversidad. A modo de conclusiones, ya para ir terminando, de esta ciudad que yo siempre digo que es inacabada porque siempre se está en transformación, la transformación que ha tenido lugar crea nuevos ejes generando una ciudad más orgánica, y la ría ahora actúa como un elemento vertebrador con su nuevo paisaje, cuando antes siempre fue una barrera y un límite. Por otro lado, las nuevas centralidades dan origen a unas nuevas dinámicas y al fenómeno polinuclear de usos diferenciados. Se ha producido un incremento de la movilidad y de las conectividades, todo ello fomentando la sostenibilidad, por tanto, mejorando la calidad de vida de las personas. Y por último, estas transformaciones y actuaciones otorgan una nueva identidad a la ciudad, que la ciudad la posicionan a nivel global, y los ciudadanos han adoptado esta nueva identidad y se sienten orgullosos de ella. Y nada más. Muchas gracias y Bueno, muchísimas gracias, Roy. Muchísimas gracias a todos los expositores. eh, Sumamente interesantes todas las ponencias. Em, Pasamos entonces, no sé si habrá alguna consulta de quienes estén eh, presentes acá. No sé si quieren hacer algún comentario. Si no, podemos pasar. Yo tengo algunas consultas para todos. Em, Veo que no hay dudas. Hay un tema que fue recurrente en todas las exposiciones. Esto, por supuesto, de vuelta, ¿no? Vamos a tener que ser acotados, pero este tema que fue como recurrente, que es el de las barreras, el de los límites naturales, o naturales o artificiales. Justo Roy recién estaba comentando tanto el tema del río. eh, ¿Cómo implicaron en los distintos proyectos? Esto para quien quiera hablar de todos los expositores. Patricio también habló de los límites. hola. Sí, se te Sí, escucha. se puede. Sí. Por favor, claro que sí. Vale. Bueno, hablando un poco de los límites, y en el caso que os acabo de mostrar, digamos que esos límites al final actúan de barrera, generan desigualdades. En el caso de Bilbao no me he podido extender mucho, pero la propia ría generaba que en una zona, en el lado derecho de la ría se viviera y en el lado izquierdo estuviera la actividad industrial, lo cual propiciaba que el lado izquierdo era una zona donde sí que vivía gente, pero vivía gente de un modo más marginal, y el lado derecho era, digamos, el lado glamuroso, digamos, de la ciudad. La transformación, por ejemplo, lo que ha intentado también, aparte de que el elemento vertebre y deja de ser un límite, cohesiona y intenta hacer un poco un equilibrio en ese aspecto, ¿sabes? En cuanto se elimina la barrera, se tiende al equilibrio. Es un poco mi visión y mi experiencia en lo que he vivido y analizado. Perfecto. Cuando hablas de eliminar la barrera,
de qué manera o de unificar quizás esos dos mundos. Pues, por ejemplo, en este caso, la ría, ¿por qué era una barrera? Era una barrera porque era donde se echaban todos los desperdicios. Entonces, tú estabas trabajando del lado izquierdo de la ría, generabas una contaminación y todas esas desechos iban hacia ese lado de la ría, ¿no? Entonces, la gente del otro lado de la ría, al final no tendía a ir hacia el lado izquierdo de la ría, pues salvo que hubiera temas de actividades comerciales y demás, ¿no? Sobre todo en lo que es área metropolitana, te estoy hablando, no te estoy hablando ahora concretamente a la escala de lo que es el ensanche, pero sí que transformar la ría, dotarla sobre todo de nuevos puentes, aunque sean exclusivamente de uso peatonal, genera nuevos ejes y nuevas dinámicas. La transformación medioambiental que ha tenido la ría ha llevado a que ahora la gente pasea y hace su deporte al aire libre pegado a la ría, algo que antes por los propios olores era algo impensable. Exacto, perfecto. Me agarro de esto que estamos hablando, justamente que ya estamos como entrando en este tema de la sostenibilidad, que fue tema que ha aparecido en otras ponencias. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Leonor, claro. Sí, yo te puedo Escuchando. comentar algo, lo que pasa es que yo siempre analizo la distinta situación económica de nuestro país respecto a España, ¿no? Pero bueno, en el caso que yo expuse, a veces una tragedia como un terremoto determinó generar una nueva ciudad y que aún hoy se nota la diferencia y que no están totalmente integradas entre esta vieja ciudad colonial que fue destruida, la plaza fundacional, y la nueva ciudad que es el microcentro actual. Entonces, como dice Roy, yo creo que, bueno, en su momento se llamaba calle San Nicolás, hoy es la calle San Martín, que como en toda la mayoría de las ciudades de la Argentina es la calle principal, era el eje de que vinculaba la ciudad vieja con la ciudad nueva. Pero bueno, hoy hay otras posturas donde a veces no solamente una calle te puede vincular, sino ciclovías, actividades comerciales, recreativas, turismo, y es a lo que aparentemente es una interfase, como diría en la metodología de Pesci, o una barrera arquitectónica urbana, darle vida para que esas actividades logren la integración social, que era un poco lo que yo hablaba en el trabajo rápidamente, a través de espacios verdes, de actividades comerciales, etcétera, y lograr esa integración urbana y social. Ambos temas hay que lograr, la atractividad desde el punto de vista de mayor uso, mayor seguridad y la integración social. Excelente. Después no sé si, Patricia, vos habías prendido el micrófono, no sé si querías comentar algo y justo te interrumpimos. Sí, no, para nada. No, solo como comentar un poco lo que hablaba Roy también y Leonor, está con esta idea del límite, que creo que así partió la conversación, ¿o no? Entonces, me pasa que por lo menos lo que planteé yo es una idea como de subvertir tal vez, y también no está similar a lo que dijo Roy, porque acá la idea que yo manejo es más de frontera que de límite, entendiendo que el límite pareciera ser, tal vez muy mal dicho, pero como un espacio en donde nadie quiere ir y es como un rincón un poco oculto tal vez donde se acumulan cosas. Y acá pasa eso con el río como frontera en el sentido de que, podríamos decirlo, es como esquina y rincón. O sea, es como ambas cosas al mismo tiempo y se empieza a generar como una desconexión completa con un cuerpo de agua. Y escuchando también a Leonor me pasa claro, que cuando lo escucho y lo plantea en mi tesis, cuando escuchaba los comentarios de cómo mejorar esta relación con el río, me da la sensación de que todos estos como definiciones amplias no consideran, como, por decir así, poner la atención en el mismo cuerpo, como un cuerpo de agua que pueda agenciar sus propios derechos, que pueda tener una determinación propia,
y que, por ejemplo, se preocupe por cosas como la macrofauna o los microvertebrados, que nos suena como una locura tal vez, o qué son esas cositas, pero son indicadores desde la naturaleza que nos van contando cuál es el estado natural del río. Entonces, ahí es donde yo me empiezo como a insertar en unas lecturas que no creo que sean nuevas, sino que simplemente son desconocidas personalmente para mí. Y la idea de la frontera no como por sortearla, sino como por un giro es de mi interés. De hecho, solo para cerrar el comentario, lo que pasa en este río particularmente a nivel como de historia es que previamente, según lectura historiográfica, esto se navegaba de este a oeste, luego llega la guerra y el paisaje gira de norte a sur. Es decir, Chile se lee actualmente a nivel cierto estatal, de regiones de arriba hacia abajo, y creo que el giro de colonial que se plantea es volver a ver ese paisaje en su lectura de cordillera a mar. Por lo menos pasa en este lado de la cordillera, ¿cierto? Que es como nuestra lectura tradicional, sobre la cual tal vez podríamos como actuar. Ahí es como pensaba un poco en lo que decía Roy, porque entendiendo que estamos abordando como temáticas similares, por lo menos mi percepción no es tal vez tan concreta a nivel arquitectónico, sino que por ahora sigue siendo este epílogo medio especulación. Perfecto. Ahí Roy también tiene la mano levantada. Quería comentar algo. Sí, bueno, como indica Patricio, sí, en el río, en este caso que comentaba él, o en este caso, en el caso de Bilbao, la ría, durante muchos años, bueno, yo he trabajado con programas de flujos dinámicos y demás, y al actuar de límite o de barrera o así, realmente la ciudad estaba de espaldas a la ría, como bien indica Patricio, y realmente eso hace pues, que ciertas dinámicas confluyan en otros puntos y el hecho de, digamos, eliminar esa barrera hace que esas dinámicas se esparzan, perdón, el uso mixto, todo de eso genera dinámicas distintas, tanto comerciales, turísticas, de ocio, de vida diaria, etcétera, etcétera. Y sobre todo me gustaría destacar también la importancia total que ha tenido el soterramiento de las vías férreas. En este caso estaba, digamos, marcando unas líneas que eran imposibles de salvar, constriñendo la propia construcción y desarrollo de la ciudad. Y el soterramiento, aparte de que ganas en superficie espacios verdes, que es lo que han hecho, donde han soterrado vías férreas, han hecho espacios verdes, y pues la ciudad a nivel ecológico y de espacios verdes tiene muchos más espacios verdes, realmente es sumamente importante el soterramiento. Gracias. No, por favor. Lo que estamos hablando son cuestiones que son inherentes a la mayoría de las ciudades. En Buenos Aires acá pasa exactamente lo mismo con el tema de hacia dónde miramos, si mira el río, si no mira hacia el río. Eh, incluso este tema del soterramiento, de, digamos, hay puntos de las ciudades, en muchísimas ciudades, donde se encuentran todos estos obstáculos en un mismo punto. Está una autopista, vías del tren, río, ría, y cómo trabajar esos nodos. Em, ¿Alguno de ustedes querían comentar algo, Patricia? Sí, no, solo para cerrar, que me parece súper interesante también esta discusión porque, claro, me quedo, insisto, como muy en deuda, creo, porque siento que también mi reacción natural es como trabajar estas respuestas tal vez desde herramientas disciplinares o herramientas arquitectónicas como objeto y no arquitectura como objetivo, sino que son como elementos que se disponen y ahí mi consulta viene como de cómo hacemos que no necesitemos de monitoreos constantes, ni de cámaras de vigilancia, ni de como todas estas situaciones como que podrían ser solucionadas con que las ciudades vuelquen sus miradas hacia los cuerpos de agua. Es decir, y no necesariamente como un gesto de edificios mirando el cuerpo, sino como el involucramiento de activo de las personas en una ciudad con sus elementos naturales. Es decir,
acá pasa lo mismo, es decir, la discusión constante es la del soterramiento de la línea férrea, que siempre ha tenido esa distancia de Concepción con el borde desde el norte, y que genera también estos espacios como heterotópicos, podríamos decir así, que están ahí, ¿cierto? Que dificultan mucho el acceso desde, podríamos decir, a la cultura o tal vez simplemente a la aproximación de entender lo que somos como región, o sea, como ciudad. Entonces, claro, se me va por ahí un poco también la mirada. Es como, ¿cómo logramos desarrollar una especie como de hábito, podríamos decir así, no sé si es la mejor palabra, en donde no necesitemos estar como empujando a la gente al borde a que lo mire, sino que ojalá brote naturalmente, como de las personas de querer estar ahí, de compartir con ellos. Y lo que dice Lara y bueno, lo que dice Roy es lo mismo, o sea, acá es muy similar. En el fondo. Es un espacio olvidado y solo se sortea, es solo pasarlo en vehículo, en transporte público, pero hay que atravesarlo rápido para llegar al otro lado. Me resulta súper interesante que aparezca esta consulta, sobre todo esto de cómo hacer sin que estar monitoreándolo constantemente cuando venimos de una presentación que es sobre Smart Cities, que justamente tiene todo que ver con estar monitoreándolo constantemente. Eh, Sí, sí, sí. Solo, disculpa, para cerrar, es que solo creo que me pasa que apelo un poco como a nosotros, o sea, a hacernos responsables. No descansar en que mi smartphone, ¿cierto? O la inteligencia artificial va a darme todas las respuestas y yo me apago, ¿no? O sea, eso me sucede. Es como ojalá que uno pudiese como transitar y, aunque parezca raro, pero conocer el nombre de los árboles que tiene alrededor, saber qué animales hay en la fauna circundante y no tener que sacar el celular para tomarle una foto para saber qué es lo que está ahí. Me pasa, puede que también, está bien, hay que monitorearlo, somos masas humanas muy grandes, muy complejas de controlar, ¿cierto? Hay segregación social, hay espacios, ¿cierto?, de abandono, hay desechos que es necesario poner ahí tal vez una fiscalización, pero nada, como que quería transmitir eso, que me pasa que en el pecho me dan ganas de decir, esto debiese ocurrir naturalmente. sí, y eso está relacionado absolutamente con justamente la ponencia de Florencia, que hablaba de cómo utilizar y cómo rescatar estos recursos, ¿no? Eh, Veo que hay dos consultas de Danilo. No quiero, perdón, no quiero cortar la conversación, pero para no dejar a nadie sin respuesta. Pregunta por el chat si podría explicar en la restauración del templo, o sea, de la primera ponencia, por qué se eligió la fachada y no otros elementos arquitectónicos o el interior, retablos, etcétera. Esa es la primera. Pero Lara, tenemos 5 minutos porque menos cuarto empiezan a llegar Sí, los perdón. estudiantes de la... No, no hay problema, está muy interesante el debate. Pero el Sí. tiempo siempre falta. Sí, nos quedamos sin tiempo. Por ahí sí está Edson y puede hacer una respuesta breve y ya cortamos. Ok. Bien, como se mencionó en un principio, la idea de tener una intervención en un tiempo histórico es recabar la mayor información posible. Entonces, lo que se hizo, ¿no? En este proceso de investigación, como se mencionó, es un proceso que se fue generando la información. No había información para recabarla, entonces se fue generando a través de consultas, de encuestas. Entonces, se llegó a tener la mayor cantidad de datos sobre la fachada. Y si bien hay otros elementos, como bien mencioné en la pregunta, elementos que son igual importantes, ¿no? A nivel arquitectónico, como ser el retablo, igual de una iglesia, no se llegó a tener el dato exacto de cómo fue que este elemento fue a constituirse dentro de la iglesia. Entonces no sabemos si fue tallado en la iglesia o fue traído. Entonces no sabemos los procesos constructivos por los cuales se llegó a hacer el retablo ni los interiores del templo. Entonces es por eso que sí se determinó hacer la intervención a nivel de la fachada. Gracias. No, de nada. Y después, si podrías explicar qué tecnologías vernáculas se utilizó. Esto ya no sé si se puede hacer de una manera acotada, si se puede comentar. Bueno, sí, lo que se hizo fue principalmente identificar lo que sería el campanario, para lo cual se determinó un poco de oxidación, en lo cual se utilizó la principal tecnología vernácula, que sería la implementación, ¿no? De lo que sería un barniz a través de lo que sería la materia prima, como es la miel. Entonces, la miel sufre un proceso de calentamiento que llega más o menos a 45 grados centígrados, y de esto se empieza a vertir con un pincel sobre lo que sería el campanario, para ya de esta manera evitar que siga prosiguiendo su daño.
en el tema de la fachada en sí, de lo que serían las rajaduras, en el tema de la pintura, por así decirlo. Se investigó, como se mencionó en principio, que se utilizó la lechada de cal, que en realidad es un proceso en el cual se mezcla la cal, en algunas ocasiones se agrega un poco de arena fina, y para tener el color natural se emplean pigmentos naturales, en este caso como es el blanco, entonces ya la mezcla de la cal con el agua y la arena, que nos da ese tono medio blanquecino del cual está compuesto la fachada del templo. Y por último, también se indagó, ¿no? que el principal motivo del deterioro de la fachada eran las actividades culturales que se hacían alrededor, es decir, que se celebraban fiestas, utilizaban el tema del ruido igual que se tiene por los vehículos. Más que todo fue el tema de la celebración, de las fiestas culturales que se hacían al interior del templo, por la utilización de los bombos y otros instrumentos. Estos generaban sonidos que iban a repercutir en la estructura. Entonces también se planteó como política fundamental un poco restringir el tema cultural, ya que sabemos que está asociado ya con lo que sería el templo, pero también es necesario, ¿no? Empezar como profesionales a impartir nuevas costumbres, más que todo para preservar el templo. Eso sería, gracias. No, excelente, muchísimas gracias a vos, gracias por hacerlo tan velozmente. Bueno, y con esto sí, estamos ahora sí cerrando porque ya tenemos que entregar la sala. A todos los presentes los invito a que sigan sumándose al resto de las comisiones y agradecerles muchísimo a todos los expositores del día. El tiempo es tirano, me hubiese gustado quedarnos hablando mucho más, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Roberto, no sé si tenemos que comentar algo más. No, simplemente agradecer a todos y todas, maravillosas presentaciones y como decía Arana, los invitamos a continuar en la tercera mesa a continuación. Muchas gracias, los esperamos también en las cuartas jornadas el año que viene. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias. Gracias. Chao, Hasta gracias. luego. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias, cuídense. Adiós.